Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Julio César Ayala Balboa y soy especialista en problemas de alergia, es decir, soy médico alergólogo. Yo soy egresado del Centro Médico Nacional La Raza y estoy certificado por el Colegio Mexicano de Alergia, Asma y Inmunología Clínica. También tengo certificación por parte del Colegio Americano de Asma y Alergia y me dedico principalmente a ver problemas de enfermedades alérgicas justamente, entre las que tenemos la rinitis, tenemos el asma, problemas de alergia en la piel y alergia en los ojos. Alergia es un término común que utilizamos para denominar a un grupo de enfermedades que se caracterizan por una respuesta anormal del organismo ante sustancias externas que normalmente no producen ninguna reacción. El término proviene del griego que significa energía alterada. Son dos raíces, alos, que es alteración, y ergos, que es energía. Entonces al juntarlos eso es lo que nos da. Y es un término que refleja bastante bien la naturaleza de la enfermedad, que básicamente también se caracteriza por tres situaciones importantes. Primero, es un problema de tipo genético. Los problemas de alergia son cuadros familiares que se van presentando en diferentes generaciones. Por otro lado, tienden a ser problemas crónicos, es decir, que llevan más o menos un periodo de entre 3 y 5 años para poderse desarrollar plenamente, pero previamente existen varias manifestaciones de menor intensidad que nos llevan poco a poco hacia un cuadro más agresivo. Por ejemplo, si una persona tiene alergia a algún animal, alérgica al polvo o alérgica a algún alimento, más o menos se lleva entre 3 y 5 años para empezar con los síntomas y desarrollarlos de forma importante en el transcurso del tiempo. Y la otra característica importante de la alergia es que viene como producto de una alteración celular en lo que se llaman los linfocitos T. Estas son células de defensa que normalmente en el caso de una persona normal están básicamente diseñadas para responder contra parásitos. En el caso de los pacientes alérgicos estamos hablando de una superproducción de una hemoglobina que se llama IgE, y esta nos va a llevar a la producción de otras sustancias que generan los cuadros de alergia. Estos, dependiendo de dónde se generen, les damos el nombre y esto cambia en forma particular para cada órgano en especial. Por ejemplo, si tenemos problemas de nariz, estamos hablando de rinitis alérgica. Si tenemos problemas de asma, estamos hablando de alergia en los bronquios. Si tenemos alergia en la piel, hablamos de dermatitis atópica o de urticaria. Si tenemos alergia en los ojos, hablamos de conjuntivitis alérgica. Y si hablamos de alergia a nivel de aparato digestivo, tenemos lo que es la alergia intestinal o alergia a los alimentos y el síndrome de alergia oral. La rinitis alérgica es la inflamación de la nariz producida por una situación de alergia. En este caso encontramos básicamente 4 síntomas que se conocen como tetrada rinítica clásica y que se caracterizan básicamente por comezón, por estornudos, por secreción y por obstrucción. Entonces estos 4 síntomas pueden estar presentes en conjunto, las 4 como tal, o puede predominar uno más que el otro. Así, por ejemplo, tenemos los pacientes donde predomina el componente secretor, que son pacientes que tienden más a la producción de moco. Esos son pacientes que pareciera que tuvieran gripa crónica, todo el tiempo están con moco y tienden a presentarse este tipo de cuadros por más de un mes. Son pacientes que prácticamente se acaban cajas de Kleenex en poco tiempo y tienden a estar recurriendo como si tuvieran gripa en forma constante. Tenemos también los pacientes donde predomina el componente congestivo. En este caso la obstrucción se presenta porque se tapa unas estructuras que están dentro de la nariz que se llaman cornetes. En este caso esto nos genera problemas como dolores de cabeza o bien nos genera respiración oral, y a la larga en los niños sobre todo genera que existan malformaciones en lo que sería la mandíbula, y esto va a traer como consecuencia que haya un menor espacio en los dientes y entonces van a tener que utilizar brackets, ¿no? Siendo un problema que se pudo haber prevenido. Hay otros pacientes donde predomina la comezón, son pacientes que se la pasan haciendo esto o esto, y que inclusive cuando esto es muy crónico tienden a dejarse una marca en la nariz que se conoce como el surco nasal, que habla de que están todo el tiempo con este tipo de problemas. Una manifestación muy importante que a veces es poco tomada en cuenta es que estos pacientes pueden presentar también sangrado nasal en forma recurrente. Y la otra situación importante en el caso de la rinitis alérgica es la presencia de infecciones de repetición. Como consecuencia de la alergia, este tipo de pacientes tienden a enfermarse en forma muy constante, aparentemente de infecciones bacterianas
que son repetitivas. Entonces es el típico paciente que está yendo al doctor, ya sea el pediatra, ya sea el otorrinolaringólogo, con mucha frecuencia. A veces es cada mes, a veces cada 15 días, y están tomando antibióticos con gran frecuencia. El asma es la inflamación de los bronquios producida por un problema de tipo alérgico. Tal vez es una de las enfermedades que más comúnmente podemos tener conocimiento, porque es muy frecuente y porque es bastante común. Podemos decir que como en población pediátrica es la enfermedad más común a nivel crónico. El síntoma más característico para la gente es la presencia de lo que llamamos sibilancias, que acompañan a la falta de aire. Las sibilancias o se manifiestan como chiflidos al momento de estar respirando y pueden producirse como consecuencia de la obstrucción de los bronquios. Sin embargo, esta no es la característica más importante del asma. La característica más importante del asma es la tos, que tiene que ser básicamente una tos en donde se presenta una gran cronicidad. Estamos hablando de más de 15 días. Es una tos que tiende a ser seca, aunque a veces puede ser con flema. Es una tos que tiende a aumentar con el ejercicio o con el frío, y característicamente es una tos que aumenta por la noche. Para que se den una idea y pueda quedar un poco más claro este concepto, podemos decir que los niños que tienen asma se parecen mucho a Fiona, el personaje de Shrek, que si ustedes recuerdan, durante el día es una mujer muy guapa y se porta bien, ¿no? Pero en la noche se empieza a transformar y se vuelve un ogro. En este caso es muy parecido. Los niños que tienen asma en la mañana tienen el problema muy leve, pero en cuanto llega la noche se transforman y empiezan a toser y no los deja dormir. Eso tampoco permite que los papás duerman, y eso hace muchas veces que los traigan al consultorio también. Entonces la tos, en el caso del asma, la consideramos como la característica más importante. Ahora, en casos muy severos, la tos puede acompañarse también de síntomas de lo que se llama cianosis, que es la aparición de una coloración morada en los dedos o en los labios. Esos son síntomas que van acompañados a veces de lo que se llama disociación tóraco-abdominal, donde se pierde la relación entre la respiración del tórax y el abdomen, o también por la presencia de tiros intercostales, que se nota como si estuvieran subiendo las costillas, en el caso sobre todo de los niños. Esos son síntomas de alerta, y bueno, cuando un paciente presenta esas características, pues tiene que hospitalizarse, pero yo les podría decir que menos de la mitad de los pacientes tienen esas características y más bien se manifiestan con tos crónica, que a veces estamos tratando con medicamentos caseros o con antitusígenos como jarabes que no se toman en la televisión. Esto en realidad no nos ayuda, porque la tos básicamente no responde con ese tipo de medicamentos. En este caso estamos teniendo una inflamación muy severa en los bronquios y es necesario controlarla para que el paciente pueda respirar de forma adecuada. La alergia en la piel puede manifestarse de dos formas diferentes. La primera de ellas se conoce como dermatitis atópica o también como neurodermatitis, y la segunda es la urticaria y el angioedema. En el caso de la dermatitis atópica hablamos de una enfermedad crónica que tiende a presentarse de los primeros meses de vida. En el caso de los niños muy pequeñitos, estamos hablando de menores de 1 año de edad, las afecciones más comunes tienden a ser en la cara. Estas partes, los cachetes, tienden a ser muy rojitos y tienden generalmente a quedarse como rasposos en forma crónica. Conforme aumentamos de edad, la dermatitis atópica cambia de localización, para después en las edades entre 1 y 12 años se localiza sobre todo detrás de las orejas, en la nuca y en lo que serían también los pliegues de flexión, básicamente en estas partes o por detrás de la rodilla. Este es un problema que tiende mucho a relacionarse con el consumo de ciertos alimentos como el huevo, como el chocolate, como la leche, y el detectarlo a una edad temprana es importante para poder evitar que la piel se vuelva muy reseca y que el paciente después tenga cambios de color y lesiones muy importantes que estéticamente pues son muy malas, ¿no? En el caso de la urticaria y el angioedema estamos hablando del mismo problema, pero en este caso la manifestación es a partir de ronchas. La urticaria es la presencia de ronchas básicamente en cualquier parte del cuerpo, y el angioedema es la misma reacción, pero solamente en lo que son los labios y en lo que son los párpados, porque en este caso tanto los párpados como los labios tienen un poco más de grasa que el resto del organismo. Entonces aquí no hay roncha, aquí lo que pasa es que tienden a hincharse como si hubieran sido golpeados por un boxeador, o como si se hubieran puesto un plato labial muy intenso.
Este caso de urticaria, por ejemplo, puede estar básicamente por alimentos, puede ser producido también por el consumo de algunos medicamentos, pero también se puede deber a causas no alérgicas como infecciones, por ejemplo. Sin embargo, el que exista este tipo de situaciones en una persona habla de que existe un fondo alérgico, ya sea a nivel cutáneo o a otros niveles como bronquial o a nivel nasal. Las sustancias que producen alergia se conocen como alergenos y básicamente tienen dos características importantes. La primera de ellas es que son sustancias de muy bajo peso molecular, y la segunda es que precisamente por esta situación son capaces de inducir la producción de un anticuerpo que se llama inmunoglobulina E y que es el responsable de todos los síntomas de alergia que vienen en forma secundaria. Básicamente los alergenos son los que producen este tipo de problemas y es fácil identificarlos. Siempre que hablamos de alergia tenemos que hablar de un agente causal. Entonces no podemos hablar de que exista alergia al frío, no podemos hablar de que exista alergia a los cambios de temperatura, tampoco podemos hablar de que exista alergia a los solventes o a irritantes químicos, porque estas sustancias no poseen las características que habíamos mencionado antes. Por lo tanto, cuando sospechamos de un problema alérgico, es indispensable encontrar la causa para poder prevenirlo y para poder tratarlo de la manera más adecuada. Los problemas de alergia se diagnostican básicamente cuando nosotros detectamos la causa que está produciendo el problema, independientemente que sea en la nariz, que sea en los bronquios o que sea en la piel. Existen actualmente dos tipos de estudios que nos pueden ayudar para esta finalidad. El primero de ellos se llama RAST. Este estudio es un estudio donde se toma una muestra de sangre, el paciente se toma el tubo de ensayo, se pone a correr en una maquinita donde se busca la presencia de la proteína para la sustancia en particular. Este estudio es muy caro y es un estudio que no en todos los casos funciona bien. Hasta un 30-40% de los casos pueden ser negativos, aunque el paciente tenga sintomatología. El otro estudio que existe se llama Prick Test. Ese es un estudio donde el fundamento es muy similar, pero en este caso lo que se hace es aplicar las sustancias directamente en la piel. Para eso se utiliza la piel del antebrazo o la piel de la espalda, dependiendo de la edad del paciente. Actualmente ya existen métodos muy novedosos y que garantizan que el paciente no va a ser lastimado, y sobre todo la seguridad de la prueba, donde se puede utilizar varias sustancias, incluyendo alimentos, incluyendo plantas, incluyendo animales, incluyendo hongos y pólenes, que van a ayudarnos a diagnosticar el problema. Entonces, este tipo de estudio es el más recomendable y es el que realizamos los médicos alergólogos con el fin de poder encontrar la causa que está generando la situación. Una vez que el paciente se ha realizado las pruebas cutáneas y estas han sido positivas, está indicado el tratamiento para poder prevenir que los síntomas vuelvan a presentarse. Existen muchos medicamentos en el mercado que nos ayudan a controlar los síntomas. Existen los antihistamínicos, existen los descongestionantes nasales y existen también los broncodilatadores. Ese tipo de medicamentos nos ayuda para que los síntomas se puedan controlar, pero no los previene. El único tratamiento que existe actualmente preventivo se llama inmunoterapia, o también se conoce como vacunas. La inmunoterapia es el único tratamiento que permite la prevención de los problemas de alergia, porque una vez que tenemos una prueba que se genera en forma personal una vacuna que contiene cantidades pequeñitas de la sustancia a la que se fue alérgico y progresivamente se va incrementando. Este es un tratamiento que dura más o menos 2 años, aunque los resultados tienen que ver prácticamente desde el primero o segundo mes de tratamiento. Y existen dos modalidades de aplicación: la aplicación por vía subcutánea, que se pone en el brazo utilizando jeringas de insulina, y la aplicación sublingual, que es la técnica más moderna, que incluso está recomendada a partir de los 2 años de edad. En este caso, el paciente tiene el frasquito en forma de gotero, se pone debajo de la lengua y es una administración mucho más sencilla. En ambos casos el tratamiento es indispensable para poder erradicar el problema, y con ello además vamos a notar que disminuyen los síntomas, pero también disminuye el consumo de los medicamentos. En Alermédica nos dedicamos básicamente a lo que es tanto el diagnóstico como el tratamiento de las enfermedades alérgicas. Realizamos pruebas cutáneas para identificar la causa de la alergia y damos un tratamiento especializado y seguro para su manejo. Nosotros básicamente utilizamos lo que se llama inmunoterapia sublingual, que es la aplicación de vacunas en forma de gotitas
que están indicadas prácticamente desde el año y medio de edad. El poder diagnosticar una enfermedad alérgica a una edad temprana es muy importante porque podemos evitar que exista la progresión a otros síntomas más severos. Por eso, si tú tienes alguna enfermedad que pudieras pensar que es alérgica, que es crónica, que no se ha tratado bien a pesar de utilizar medicamentos o que está siendo muy recurrente, tómala en cuenta y considéralo como una opción para poder pedir a tu médico que te envíe con nosotros o personalmente acudir para que te realicemos las pruebas de alergia.